Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Si alguna vez hubiera que escoger a una persona para simbolizar a qué altura ha llevado la Revolución Cubana a los pobres de la tierra, sin lugar a dudas el primer candidato sería nuestro invitado de hoy en persona. Acompáñenos, vamos a conocerlo. En vísperas de otro aniversario más de que llegara al cosmos, el primer cubano, el primer latinoamericano, el primer hombre del tercer mundo, el general de brigada hoy de la Reserva, Arnaldo Tamayo Méndez, primer cosmonauta cubano. Qué bueno tenerlo aquí conmigo. Y yo muy satisfecho, además que eres mi coterránea. Casi, bueno, no, vecinos. Más que coterráneo, pared con pared, en Guantánamo. Buenas tardes a ustedes, a todo el colectivo, a todos los televidentes y radiovidentes. En este día, bueno, próximo se celebrará un aniversario de ese vuelo. Y también en el marco del 60 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Así mismo, 60 años de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que son también la posibilidad de que aquel muchacho que nació en Guantánamo en una familia muy humilde, y digamos que también en un origen más humilde dentro de su propia familia humilde, ¿no? Sí, cómo no. Por el hecho de... Bueno, extremadamente humilde, tan es así, y además de eso, la condición de huérfano. Yo quedé huérfano desde menos de un año de edad y bajo la custodia de mi abuela materna y mis tíos fue que pude sobrevivir, empezar a trabajar desde muy pequeña edad, apenas 10 años. Bueno, ahora se habla de cuentapropismo, yo fui cuentapropista desde los 10 años. Con un cajón de limpiador. Zapatos, vendía verduras, repartía leche y finalmente terminé en una carpintería como aprendiz. Ahí está la primera foto del bebé Chacharo. ¿Por qué le decían Chacharo a Tamayo? Bueno, Chacharo fue una tía mía, que en aquel momento había un programa por la televisión que era Chacharito y Sopeira. Y entonces yo tenía el pelo muy pegadito, así como si me montara vaselina, ¿no? Y Chacharito ese de la televisión era un programa cómico y entonces como yo tenía el pelito así me pusieron Chacharito. Pero era por el Chacharito y Sopeira, que eran un gallego y un negrito que hacían un programa cómico de esa época. Bueno, vamos a Guantánamo. Este material que vamos a presentar, digamos que nos los adelantó. Alguien decidió llevárselo de donde lo habíamos pedido y ya se puso, pero no importa, que valga repetirlo. Manuel Sin Castillo, de la corresponsalía de Guantánamo, hizo este material, se supone que especial para la mesa redonda, y aquí está un poquito ir a los orígenes, allá en la entrada de Tiguabo, en Guantánamo, donde nació Arnaldo Tamayo Méndez, cuando era todavía Chacharo. El 18 de septiembre de 1980, Arnaldo Tamayo Méndez dio su salto a la gloria. Ese día se convirtió en el primer cubano y latinoamericano en viajar al cosmos. Fue en la nave Soyuz 38, comandada por Yuri Romanenko. Ser héroe de la República de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular no han cambiado el carácter del niño nacido en Guantánamo hace 74 años. Bellaco, pero era así en el sentido de la jocosidad, pero no de hacer daño a nadie, no. No era de tirar piedra, esto, lo otro, no, sino de hacer bromitas y esas cosas, ¿no? Aún es así. Jocoso, amable, preocupado por la familia. Siempre que viene a Baracoa, él se preocupa por darle una vuelta, aunque sea 5 minutos. La cercanía con el cosmonauta y general de brigada hacen recordar al limpiabotas adolescente que ayudó a la familia. Porque la situación en aquella época estaba muy pobre.
También en la memoria está el recuerdo de cuando la familia fue a Santiago de Cuba a despedir al joven que viajaba a la Unión Soviética. Él lo que quería era ser piloto, pero se le presentó un problema de la vista después y le decían que no, que al final consiguió ser piloto, ¿no? Porque falló un compañero y cuando le volvieron a hacer el chequeo no era tan grave el problema y pudo ser piloto. Ahí comenzó la historia del joven que como destacado piloto se convirtió en cosmonauta en virtud de la incorporación de Cuba al programa Intercosmos. Fruto del apego que Tamayo Méndez tiene además a su tierra natal, es la sala del Museo Provincial Guantánamo que evoca el vuelo espacial soviético cubano. Allí la pieza principal es el módulo de descenso de la Soyuz 38, donde alcanzó fama mundial, esa que no ha hecho mella en su naturaleza sencilla, tranquila, pero a la vez valerosa y jovial. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Tamayo ha dicho aquí que se siente honrado, muy honrado, puesto que nuestro partido y nuestro gobierno lo escogieron para ser el primer cosmonauta cubano. Eso no es así. Él, cuando ingresó en los Jóvenes Rebeldes, cuando marchó junto con otros miles de jóvenes como él a la Sierra Maestra y escaló 5 veces el Turquino como una de las pruebas por las que debían de pasar nuestros jóvenes, cuando se incorporó a las actividades revolucionarias, cuando ingresó en las escuelas, cuando dijo presente al llamado de formar los primeros pilotos, precisamente en el año 61, cuando marchó a la Unión Soviética, cuando regresó a nuestro país, cuando continuó estudiando, cuando continuó superándose, y cuando mantuvo a lo largo de todo ese tiempo, casi 20 años, una conducta ejemplar, una conducta intachable, una conducta revolucionaria, una conducta comunista, no fuimos nosotros, fue el propio Tamayo quien sí, sin desearlo y sin saberlo, se escogió a él mismo para ser el primer cosmonauta cubano. Bueno, ahí dice Fidel, y eso no es así. Yo me asusté, Arlene. Sí, cuando yo quería Fidel... meterme bajo la mesa. Cuando dije, eso no es así, me habré equivocado. Pero después él siguió su discurso. Claro. Yo les sugiero sobre todo a los jóvenes que busquen este libro. Está agotado, pero mucha gente puede tenerlo en su biblioteca personal. Y yo estoy segura que Verde Olivo, que fue que nos prestó esta copia, que yo la he gastado bastante, Un cubano en el cosmos, puede editarse de nuevo. Es una historia maravillosa de hasta dónde puede llegar una persona que prácticamente no tenía nada al venir al mundo y de repente se convierte en el primer hombre de este país que va al cosmos. Pero cuéntanos un poquito. Sí, mira, muy rápidamente, ¿no? En los primeros años de la revolución, triunfa la revolución y yo era un adolescente. Y yo siempre quise estudiar. Yo limpiaba zapatos por la mañana y iba a la escuela por la tarde. Después, cuando empecé en la carpintería, iba a la carpintería por la tarde y a la escuela por la mañana, alternaba. Quise matricular en la Escuela de Comercio, no pude, después matriculé en un curso de radio técnico en radio, televisión y electrónica por correspondencia. Y bueno, y en eso, el 28 de enero del 1960, el comandante Ernesto Che Guevara interviene por la televisión convocando la creación de la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Y así como se crea a la AJR,
Y bueno, eso me abrió el camino. Por ahí yo digo que las oportunidades no se pueden perder. Antes de seguir, esta es la vieja Mariana, su abuela que lo Mariana, crió, sí, y su tío. y un primo, El primo. primo hermano, Sí. Muy compañero de tu padre. Es Gerardo. Ese es Omar. Bueno, pues ahí está, la abuela que lo crió, esa abuela que cuando él le dijo que se iba a la Unión Soviética a ser piloto, se pasó un año sin comer carne rusa. Sí, mira, cuando triunfa la revolución había un anticomunismo muy grande aquí en el país. Todo lo que hacían los rusos era malo, que mandaban los muchachos en lata. Y entonces cuando yo le digo la noticia que me voy a estudiar, que iba a estudiar agricultura, no le dije que era piloto. Había que mantener su discreción también. Y en esa época, un abastecimiento de procedente de la URSS, de alimentos enlatados, o sea, en conserva. Y ella, algunos vecinos allí que eran también fastidiadores, le dijeron, Mariana, ahí vive, posiblemente venga tu nieto. Y se pasó un año entero sin comer carne rusa. Esperando que regresara. Hasta que yo no regresé. Pero es importante porque la juventud de hoy que va a estudiar piloto, aquí estamos viendo a Tamayo ya. ¿Esto es aquí en Cuba Eso o allá en la Unión Soviética? De la Unión Soviética. Porque de aquí salen sin haber pasado una escuela ninguna, ni siquiera de idiomas. Los jóvenes rebeldes sin idioma, todo fue ahí en vivo y en directo. Pero yo digo, además, ustedes subir 5 veces el pico turquino se dice tan rápido y es durísimo, ¿no? Sí, era una prueba de fuego, todos no podían. Precisamente el objetivo de la Asociación de Jóvenes Rebeldes, primero, después se crearon las brigadas de trabajo revolucionario y los que integramos a esa brigada de trabajo revolucionario marchamos a la sierra. Ahí fue una prueba. Precisamente el comandante en jefe dijo que había que someter a esa juventud de hierro, dijo él, a pruebas que después pudieran ingresar a la Fuerza Armada, integrarse como profesionales a las diferentes esferas, pero que había que en ese momento probarlo. Y así fue como él tiene una frase en la escalinata de la Universidad de La Habana, cuando él se refiere ya al grupo de los pilotos que íbamos a salir, que dice, de esos jóvenes, ninguno de ellos se llevará un avión, ninguno de ellos traicionará la revolución. Y así ha sucedido. Qué hermoso. Así ha Pero sucedido. yo quiero ver una cosa, porque ahí decía la prima que por astigmatismo, el problema de la vista que tuvo, pero es que tampoco Tamayo sale en el grupo que va a estudiar para piloto, porque no, es una historia. Exacto. Que yo quiero decir que me convertí en piloto, primero porque tenía deseo, pero ese problema que yo tenía congénito, para un principiante, para la Fuerza Aérea, era invalidante. Aquí en Cuba me dijeron, no puede ser piloto. Bueno, ¿quiere ir a estudiar técnico de aviación? Sí, quiero estudiar técnico de aviación. Marché a la Unión Soviética. Por el olvido de alguien se quedaron los expedientes y en Moscú volví a desaprobar el examen como piloto. Fuimos a estudiar técnico de aviación y allá me favoreció la suerte. Del grupo de los pilotos hubo 5 bajas. Uno porque se cayó y perdió el conocimiento, el otro porque se enfermó, y así hubo 5 bajas. Fueron al grupo de los técnicos y los que más posibilidades tenían, ahí me pasaron para... Yo digo que me agarré del tren en el Cabú. ¿Sabe cuál es el Cabú? El último. El último coche amarillo ese. Ahí me colgué del último coche. Es decir, que ha habido también un componente, digamos que de suerte, pero de suerte que está emparentada con el esfuerzo personal. Porque si no se hubiera esforzado, tampoco hubiera sido elegido para esto. Y eso llevó, por supuesto, un sacrificio, porque cuando llegamos al grupo de los pilotos ya estaban avanzados. Y mira qué cosa más interesante. Nos pusieron los mejores instructores, aceleramos el curso y resulta ser que terminamos primero que el resto del grupo. Así mismo. Pero yo quería, antes de cerrar este capítulo de la infancia, de la adolescencia, de todo este muchacho que cargaba un cajón de limpiabotas, y es difícil imaginárselo hoy, que ningún niño limpia, por suerte, limpia zapatos en Cuba. Ese pasado pasó. Es decir, era tan doloroso ir con aquel cajón de limpiabotas
que Chacharo lo escondió cuando se encontró con una enamorada, ¿no? En la calle alguna vez. Sí, yo estaba haciendo el 7º grado en la Escuela Superior número 1 de Guantánamo, y entonces yo salía normalmente con mi cajoncito pregonando por la calle. ¿Lo puedo decir? Sí. ¡Limpia bota! Y entonces tenía además de eso mis clientes, una tía, el otro, vecinos. Pero en la secundaria ahí tenía una novia que ella no lo sabía. Y entonces un domingo que yo iba a mi faena de limpiar zapatos, la vi que venía con la madre. Ella iba para la iglesia, me imagino yo, y eché una marcha atrás violenta de eso. Y a partir de ahí empecé a salir con el cajón metido en una bolsa de cemento vacía, para que no me vieran. Es muy interesante, y lo digo sobre todo para quienes visitan Guantánamo, vayan a su museo y vean que justo frente al museo donde se exhibe la escafandra del cosmonauta y donde se exhibe el módulo, ¿no? El módulo de descenso. Pero está el traje también, por lo que vi en el reportaje de Sin Castillo. Hay otro traje de entrenamiento. Ajá, los trajes de entrenamiento. La escafandra está aquí en el Museo de la Revolución. Frente por frente, en ese edificio, ahí hizo la Escuela Superior Arnaldo Tamayo Méndez. Y un capítulo que es imborrable o inseparable de Guantánamo. Arnaldo Tamayo Méndez nació en el Guantánamo que recibía a los marines yanquis cada fin de semana. Sí, con los francos. ¿Qué le pasó? ¿Qué fue lo que le pasó a un marine con Tamayo? Fue un domingo muy malo. No había limpiado. Además, un par de zapatos valía 5 centavos. Y andaba yo por la calle pregonando y los marines salían de pase y hacían millones de provocaciones y barbaridades. Bueno, muchos fueron golpeados también porque se metían con las mujeres, pensando que todas las mujeres en Cuba eran prostitutas, y se le daba su merecido. Y un día, yo en esa situación venía y viene un marine ese y me dice, no, me hace señas para limpiar los botines. Y después que él termino, le da un toquecito por la pierna, enseñar que ya terminé, y le dije, Moni. Y el marine se hizo el desentendido y se empezó a caminar. Yo destapé un pomo de tinta rápida y le rocié el pantalón cochino aquel del marine. Y claro, cuando él se dio cuenta era un blanco de 2 metros, y yo que era delgadito, el cajón de limpiabotas al lado no me pudo alcanzar porque eché una carrera tremenda. Pero me pagó bien caro el hecho de no pagarme. Ese pantalón del marine no le serviría nunca más porque era pantalón blanco, ¿no? Era drill blanco. Si está vivo todavía debe recordarse. Yo espero que no. De todas maneras, se hace piloto en la Unión Soviética. Y viene la selección ya, viene de Cuba integrándose al programa Intercosmo a finales de los años 70 y llega la preselección. Por aquí está acompañándonos la persona que... Torres Muñiz, ¿no? Que fue el responsable de esa selección en aquel momento. Dirigió el grupo de el grupo de selección. Esa selección empezó con más de 40 pilotos, ¿no? Sí, mira, fueron varios requisitos que se pedían. Primero, la categoría de pilotos de segunda o primera clase, saber hablar ruso, no haber tenido accidente o premisa de accidente por responsabilidad del piloto, la preparación general y profesional de cada cual. Quiero decirte que Cuba fue el único país de los que integraron el programa Intercosmos que la selección se hizo por la vía de masa. O sea, hubo reuniones entre los pilotos hicieron propuestas a nivel de las brigadas aéreas, y ahí de todas las brigadas aéreas salieron los candidatos. Inicialmente éramos 41 compañeros. De ahí 20. Hubo un chequeo médico aquí en el Hospital Central nuestro, Luis Díaz Soto, y quedamos 19 concretamente. De esos 19, después el grupo se redujo a 9. Esos 9 nos concentramos en la Brigada Aérea de la Guardia Playa Girón en San Antonio de los Baños, y ahí sufrimos un curso de preparación en matemáticas, refrescamos el ruso, y de esos 9 cualquiera podía ser el cosmonauta.
todos tenían condiciones, buenos pilotos, experimentados, pero bueno, había que seguir la decantación. La comisión dirigida por el jefe de la DAFAR, el entonces general de división Francisco Cabrera González, había que decidir por 4. De esos 9 fuimos seleccionados 4. Compañero José Armando López Falcón, Hugo Lorenzo Jiménez, el tercero, y yo como 4 del grupo. Esos 4, de los 4 seleccionan 2. De los 4 fuimos a Moscú. Ingresamos al hospital de la Fuerza Aérea y aprobamos 3. En la famosa centrífuga que sale ahí en el documental, que es la trituradora de hombre, yo le puse. Y entonces ahí el compañero Jiménez no aprobó porque tuvo problemas cardíacos, ahí se presentaron algunos problemas. Aprobamos 3, José Armando, Hugo Lorenzo y yo. Regresamos a Cuba. Esa comisión se volvió a reunir y de los 3 había que decidir por 2. Claro, nosotros ajenos a todas las discusiones que la comisión tenía. ¿Era obligatorio, solo para Cuba o para todo el mundo, que hubiera 2 tripulaciones preparadas? Sí, era un requisito, varios requisitos. Primero, que debían ser 2, porque ya estaba marcado el día, la fecha, era un entrenamiento muy fuerte. Podía haber alguien de los 2, podía enfermarse, podía tener algún problema durante la preparación, y siempre se exige 2. Yo era reserva de José Armando y José Armando era reserva mía. En el caso de Gagarin eran 7. Claro, fue el primero, ¿no? Claro, y no les podía dar ni coriza. Ni coriza, nada. Vamos a ver qué dice José Armando al cabo de los años. Su compañero, de él vamos a hablar al regreso. Nosotros realmente teníamos ciertas limitaciones culturales con respecto a las tripulaciones europeas que participaron. Es decir, los europeos, por lo general, y eso nos asombró, que llegamos al planetario, la primera vez que llegamos, en la primera clase introductoria, y las 5 tripulaciones que estaban ahí europeas, todas se sabían 70 constelaciones. Y nosotros, modestamente, nos sabíamos escasamente 2 o 3. Es decir, un pedacito de la Osa Mayor porque está la estrella polar y porque nos divertía y todo eso, y tal vez Casiopea o alguna de estas, Orión, que uno la ha visto y que le llamó la atención por la película, que la vio de niño o algo de eso. Pero es decir, habían retos culturales, incluso desde el punto de vista de cualquier asignatura era extremadamente difícil. Los futuros cosmonautas cubanos aquí presentes, en cuyo honor hemos organizado este fraternal acto de despedida y aliento, tendrán la oportunidad de representar dignamente a nuestro país y a todos los pueblos revolucionarios en la singular visita que se prevé al espacio ultraterrestre, donde podrán realizar observaciones y experiencias científicas y técnicas de interés tanto para Cuba como para toda la humanidad. En esto hay cosas en las que yo tenía fortalezas, pero hay otras cosas en las que Tamayo tenía fortalezas. Por eso a mí me llama mucho la atención dentro de la broma, ¿no?, del cubanismo, de que la gente piensa que yo estaba mejor preparado, que Tamayo, etcétera. Es una broma. Realmente Tamayo estaba, si no igual, mejor preparado que yo, y eso es honesto. Pero además, desde el punto de vista de la ayuda, sí, él hace énfasis en la ayuda porque él voló, y es honesto porque los 2 nos ayudamos, pero yo también recibí una ayuda extraordinaria de él, igual que la que él recibió mía. Es decir, que había una compenetración muy grande entre nosotros, y yo creo que eso fue incluso reconocido por la parte soviética en aquel momento, cuando evaluaron las preparaciones de nuestras tripulaciones, y además dijeron que desde el año 1973, creo, esa era la primera tripulación que recibía ambas tripulaciones preparadas antes del lanzamiento la máxima calificación. En broma la gente dice que Tamayo voló por determinadas características personales, etc. Yo siempre les digo que
independientemente de sus características físicas. Tamayo fue el jefe nuestro cuando nos preparamos aquí en Cuba, no en el año 78, sino desde el año 77 a finales, que fuimos preseleccionados, o en el 76 que fuimos preseleccionados, durante el año 77 que fuimos concentrados aquí en Cuba un pequeño grupo, de donde salimos después 4 para ser seleccionados 2. Tamayo fue el jefe de todos esos grupos porque era el de más alta jerarquía y era el que más mando tenía. Además, Tamayo fue mi jefe cuando era jefe de brigada y yo era piloto de línea. Era una persona muy querida y muy respetada. Es decir, que hay muchos elementos de esto que se conjugan y que tal vez la sencillez, la modestia, unido a la personalidad guantanamera y jaranera de Tamayo, un poco que tienden a enmascarar esto y lo hacen que la forma en que yo hablo, que yo soy remediano, matancero, habanero, un poco más, como decimos, de ciudad y todo eso, pues esos recursos lingüísticos míos y de expresión tal vez confundan realmente las características y la capacidad. Qué hermoso testimonio, qué hermoso. Igual que en este libro, creo que Tamayo habla a veces más de José Armando López Falcón que de él mismo, por la relación tan linda que se estableció. Él aludía, ahí no hubo rivalidad ninguna. Nunca, no hubo competencia. No hubo competencia. El único objetivo nuestro de la preparación era que Cuba tenía que estar presente, fuera José Armando o fuera Tamayo. Además era un evento científico-técnico, además científico-técnico-político, donde Cuba iba a salir a la palestra pública en todos los medios. Y nosotros ninguno de los dos podíamos hacer quedar mal a nuestro gobierno, al partido, que claro, nos dio esa confianza. Hay un dato que no es menor, el hecho de que era el primer también hombre que no era de piel blanca que subía, que iba a ser cosmonauta. De hecho hay varias anécdotas relacionadas con esto, Tamayo. Cuando estaba preparándose como piloto, lo que le pasó con el hijo del jefe de... Ah, sí, no. ¿Cómo fue? Es una anécdota en la etapa de piloto, ¿no? Estábamos en la escuela de aviación y el instructor mío tenía un niño de unos 7 años y un domingo nos invitó a almorzar a su casa. Y mientras la madre y el padre preparaban el almuerzo, el niño era arriba de mí. ¿Y por qué tú eres prieto así? Y me pasaba la mano. ¿Y por qué tú no te destiñes? Y tú naciste de noche, ¿no? Yo nací de día. ¿Y por qué tú eres así? Me da, en mi jocosidad, le digo, no, es que yo me unto betún. En ruso es butalín, yo me unto betún. Bueno, el niño grabó aquello, nosotros almorzamos, nos fuimos. Y por la noche el niño agarró una lata de betún, se lo empavesó para parecerse a mí, se intoxicó porque eso es tóxico y al otro día el instructor vino con una cara y un carácter agrio. Tú fuiste el culpable, digo, ¿el culpable de qué? De que le dijiste al niño que se untara butalín y nos tuvimos que llevarlo al policlínico y quitarle toda aquella grasa que tenía en el cuerpo. Imagínate, yo no pensé que el muchacho se iba a embarrar todo de... Claro, pero eso betún. Yo creo que hizo que algunas personas pensaran, no, fue elegido Tamayo porque era negro, era guantanamero, era humilde, era el símbolo de lo más alto, como yo decía, que podía llegar un hombre con la revolución. Eso puede que sea así, pero si no me preparaba bien no volaba. Exacto. El hecho de haber sido de tez oscura no quiere decir, había que prepararse y como dijo José Armando, las 2 tripulaciones que nos preparamos en paralelo obtuvimos la calificación. Fíjate si es así, que la decisión final de quién iba a volar se dio 48 horas antes del vuelo. Fue que se dijo oficialmente que la tripulación de Romanenko Tamayo. Aun cuando fuera cierto que
que se decidiera que fuera yo, bueno, y si me daba un catarro o una simple amigdalitis o una lesión, porque la preparación fue dura. Mira, yo tuve una emergencia en un salto de paracaídas, pude haber fallecido ahí, porque no se me abrió el paracaídas principal y tuve que aterrizar con el reserva. Puede haber un accidente, puede haber una lesión durante el entrenamiento y todos esos riesgos. Por eso es que las dos tripulaciones van hasta el final. 48 horas en un teatro lleno, una comisión gubernamental. Ahí fue donde cada especialista dio su calificación. Detrás de un cristal, eso está en el documental, de Eduardo de la Torre. ¿Qué emoción Cuando sintió? nos abrazamos ahí, es el momento de que se da la decisión de la tripulación. Cuando dicen Arnaldo Tamayo Méndez y Yuri Romanenko y Arnaldo Tamayo Méndez, ¿qué sintió? No, bueno, cuando éramos 41, cualquiera podía ser, después 19, después 4, 9, 4, 2, y ya uno siente la responsabilidad y ese enorme compromiso de salir bien, que no por culpa de uno algo saliera mal, y entonces el compromiso es mayor, y por supuesto una gran alegría. Aquí están las dos tripulaciones. Sí, y entonces eso conlleva un compromiso muy grande. Y el piloto que vuela al cosmos es como cualquier especialista que hace su especialización. Los pilotos sentimos volar el cosmos como la cúspide de tu carrera profesional. Por eso es que, bueno, para mí fue un privilegio representar a mi pueblo. Además, en el año del segundo congreso del partido, el vuelo se lo dedicamos al segundo congreso del partido. Y ahí veíamos al profesor Altschuler presentándoles a ustedes. Ustedes llevan, es decir, va además cosmonauta investigador. Sí. Llevaba misiones científicas, sí, para las cuales también tenía que prepararse. Vamos a ver el testimonio de Ismael Clark, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba. Quiero también de paso rendir homenaje al doctor Wilfredo Torres Iríbar, que no pudimos tenerlo como testimonio, pero que aparece en varias imágenes también del recibimiento y del encuentro, porque entonces dirigía... Era el presidente de la Academia de Ciencias. Era el presidente en ese momento. Pero Ismael Clark también tuvo que ver desde la ciencia y nos da su testimonio para este especial. Señala, ese viaje no se aprovechó para realizar una serie de investigaciones, todas preparadas por científicos cubanos. Muchas personas también en aquel momento en otros países y en otras latitudes consideraban que eso era una utopía, que como los cubanos iban a preparar experimentos para ser realizados en condiciones de ingravidez, aprovechando el vuelo cósmico. Pero lo cierto es que se prepararon 24 o 25 experimentos, todos los cuales Tamayo, con enorme disciplina y con enorme humildad, como lo caracteriza él, que es un hombre estelar en ese sentido, estudió concienzudamente cuáles eran los protocolos que había que seguir, se interesó en el contenido profundo del porqué de las cosas. Nave de transporte Soyuz 37 y Soyuz 38 nos encontramos realizando distintos experimentos médico-biológicos. En este caso queremos mostrar este tipo de sandalia, la cual cuenta con el soporte donde se ficciona la planta de los pies, posteriormente con ayuda de esta cámara. Hubo experimentos de fisiología, de neurofisiología, que yo sé que fueron muy importantes para el desarrollo sucesivo de los vuelos cósmicos, pero hubo experimentos de genética, hubo experimentos técnicos, puramente técnicos. Recuerdo que una de las cosas más que parecía más difícil de lograr, y lo lograron nuestros científicos y nuestros compañeros, nuestros tecnólogos,
era el problema de la hermeticidad, el problema de la resistencia a golpes, porque bueno, las condiciones de ese tipo de vuelos son muy, digamos, muy recias. Y mucha gente poniendo, no, eso que ustedes están haciendo, eso no va a durar nada, no pasó nada de esas cosas tremendas. No quiero decir que todo fue tremendamente exitoso, pero todo lo que se había concebido y se había diseñado se ejecutó, se evaluó con mucho rigor y con una participación decisiva de Tamayo. Nada más cuando salir en aquel cohete a esa velocidad, desprendiendo ese fuego terrible, tiene que haber sentido a qué velocidad. Bueno, él sale de velocidad cero, ¿no? A partir de velocidad cero, y aumenta en la medida que toma altura y se reduce la densidad de la atmósfera. Pero son momentos de proceso dinámico muy fuerte. Se te siembra en la silla, que no te puede ni mover porque la aceleración es fuerte, y termina alcanzando la velocidad de 29.000 kilómetros por hora. Pero si uno con un avión sencillo, los oídos suenan. Bueno, sí, a uno en la preparación ya uno se ha adaptado a esas condiciones. Como yo soy piloto profesional también de aviación de caza, eso me ayudó también a soportar las aceleraciones sobre todo. Bueno, yo te hablaba de la velocidad 29.000 kilómetros por hora, ¿no? Es un principio para que una nave se convierta en un satélite artificial que debe alcanzar 8 kilómetros por segundo, que es el equivalente. Altura mayor de 120 kilómetros, fuera de la atmósfera. Y a partir de ahí comienza un vuelo inercial alrededor de la Tierra. Todo eso transcurrió en un espacio de 10 minutos aproximadamente, 9 minutos y pico. 10 minutos se atraviesa el... En 9 minutos ya estábamos a una altura casi de 200 kilómetros. Y ahí se despega la tercera etapa del cohete y ya quedamos en el vacío. Yo te decía hace unos minutos, antes de entrar aquí, que solamente en tan solo 90 minutos le dábamos la vuelta a la Tierra. Menos que de aquí a Varadero por tierra. O sea, a esa velocidad, o sea, eso quiere decir que el planeta Tierra no es tan grande. Somos pequeñitos, y esa inmensa alegría de poder ver desde altura 350, 390 kilómetros a nuestro pequeñito planeta, nos convierte en personas que lo tenemos que defender más. Claro, ahora... porque nadie lo contamine y nadie lo desaparezca. Es bello, ¿no? Desde allá arriba. No, es un espectáculo muy bonito. La atmósfera alcanza hasta 120 kilómetros de altura y parece que el planeta está envuelto en una cúpula de cristal azul. Para sorpresa, ese azul solamente se observa aquí en la Tierra. Fuera de la atmósfera el espacio es oscuro. Muy oscuro. Oscuro, sí. Ahora, ¿cómo es eso? Yo no logro hacerme la idea. En términos cósmicos, ustedes estuvieron como 128 días allá arriba. ¿Por qué? ¿Cuánto dura un día en el espacio? Mira, a esa velocidad te decía que en hora y media, 24 horas terrestres, en lo que ustedes aquí veían el día y la noche una vez, nosotros la veíamos 16 veces. O sea que en 24 horas terrestres nosotros vimos el día y la noche 16 veces. En total 128 veces. Eso astronómicamente. Biológicamente nos cambiamos, fuimos lo mismo. ¿Cómo se expresa eso en el cuerpo de ustedes? ¿No envejecen un poquito más? No. Mantenemos iguales, nos mantenemos iguales. Bueno, no tan iguales. A mí me han dicho, el libro me enseñó que usted creció 15 milímetros. 15 milímetros. Sí, mira, ahí hay un fenómeno físico. Uno aquí en la Tierra está comprimido, ¿no? Por la atmósfera. La presión atmosférica, la fuerza de gravedad de la Tierra que ejerce sobre nosotros y nos tiene achatado contra ella. El peso corporal de cada uno de nosotros, que lo soporta ¿qué?
el esqueleto óseo, o sea, la estructura ósea y muscular. Pero cuando uno se va de esas fuerzas que existen en la Tierra, ¿qué le pasa al organismo? No hay peso. La ingravidez quiere decir que se mantiene la masa, pero se pierde el peso, no hay fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué le pasa al organismo? A las vértebras trata de separarse, porque no está comprimido ya, y eso te hace que en un espacio de tiempo exista un crecimiento. Hay pilotos que han crecido 5 milímetros. Digo, 5 centímetros. ¿Verdad? El caso de Ryumin, de 6 meses de vuelo, creció 6 centímetros. Esa es la visión de la Tierra, es así de ese color. Una foto que yo tiré desde el cosmos. Eso por allá por el África. Miren, mira la línea del horizonte. Ajá. Es el límite de la atmósfera. Hay hasta 120 kilómetros. De ahí para arriba es un espacio oscuro, así como está la foto. Y esa es una foto en la parte de día de la órbita. En la parte de noche es muy oscuro, pero se pueden ver las ciudades, las luces de las grandes ciudades. Y es verdad que, bueno, ustedes hicieron el primer electroencefalograma allá arriba. Dentro de los experimentos que decía el profesor, por primera vez se hizo un encefalograma en el vuelo. Y fueron los médicos nuestros del Instituto de Medicina, en aquel entonces, Luis Díaz Soto, el conocido Hospital Naval, que hicieron, y se pudo medir la actividad eléctrica, en el caso mío, en el espacio. Y a partir de ahí se le continuó haciendo al resto de la tripulación. Hablando del cosmos, un momento muy importante fue el día, nosotros despegamos el 18. El 19 en la hora de la mañana, Romanenko me llama corriendo, corre que vamos a atravesar a Cuba en este momento, porque lo veíamos en el instrumento de navegación, y corrimos para las claraboyas. No había nube en ese momento sobre Cuba y pudimos apreciar el Caimán completico, la isla completa con todo su adyacente, de una sola mirada. ¿Será por eso que cierta prensa dijo que se habían llevado un cocodrilo en la nave? No, eso fue una propaganda anticubana. Una nota que sacó un periódico por allá por Estados Unidos que dice: vuela el primer mulato cubano, llevaba un maletín con souvenir y un cocodrilo. Y el cocodrilo, yo no llevé cocodrilo. ¿Sabe qué cosa era el maletín de souvenir? ¿Qué era? Mira, eran 5 kilogramos de objetos simbólicos de la cultura, de la historia cubana. Ahí iba un mini libro de la historia Masolverá, un mini libro del manifiesto de Montecristi, iban canciones cubanas, iban medallas, banderas, una pequeña cápsula con arena de Playa Girón. ¿Qué es la que usted le entrega al comandante? Entregamos al comandante. Cada uno de esos objetos fueron entregados a los museos. Hay una palma real en la de Majagua. Ahí lleva una semilla. Ah, lo que se llevó fue la semilla. La semilla en un recipiente hermético con una tierra preparada. Después se sembró allá en la de Majagua y es una palma adulta, linda que está, muy linda y grande, frondosa. Sí, hay una imagen de Vilma y Raúl fotografiados. Llevamos un habano cubano también. Tabaco. Un tabaco. 5 kilogramos de objetos simbólicos. Bueno, ¿cómo la pasó a la familia de Tamayo? Que era una familia en aquel momento, su esposa, su primera esposa y sus 2 hijos del primer matrimonio. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la vivieron? Y su familia actual, ¿cómo vive el hecho de ser la familia del primer cosmonauta cubano? Vamos a escuchar los testimonios. No te puedo decir que tenía la certeza de lo que significaba el vuelo, e incluso el vuelo para Cuba y para el mundo, ¿no? Pero sí sabía que había una preparación para cosmonauta, donde mi papá era uno de los que se estaba preparando junto con José Armando Falcón. ¿Cómo están los muchachos? Los muchachos bien, míralos aquí. Quitan la cara a esos muchachos.
¿cómo va la escuela? Bien. Orlando, ¿y tú? Tengo 5 en matemáticas. ¿Tienes 5 en matemáticas? Y a Romanenco, que todos están bien. No, nos portamos bien. Sí, yo lo sé. ¿Estás tranquilo? Más tranquilas están ustedes, que nosotros estamos aquí en el cosmos. La preparación de mi papá para el vuelo fue realmente, sí percibo que sí fue muy tensa, muy dinámica desde el punto de vista que yo sí lo veía que tenía que estudiar todos los días bastantes cosas, unos libros gordos sí, de astronomía, del tema propio de científicos, asignatura científica que había que estudiar bastante. Siempre surgió en nosotros el temor ese, ¿no? A mí, en honor a la verdad, sí, como que se me aguaron los ojos en ese momento. Pero bueno, a la vez era una mezcla de tristeza con alegría. Compartir la vida con un hombre así, para mí ha sido maravilloso. Es muy laborioso, por lo tanto es muy trabajador. Es muy trabajador en la casa, siempre está haciendo algo. Le gusta el orden en el hogar, en sus cosas, en las cosas de todos nosotros. Y asimismo le gusta la disciplina. Por lo tanto, son valores que le ha transmitido muy bien a sus hijos. La sencillez lo lleva a todo, lo lleva a entender los problemas, a no olvidar su origen. Yo creo que su sencillez está en eso, en que tiene presente de dónde salió y tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Y así igual, te decía ahorita que ha enseñado a nuestros hijos. Como padre, es una persona que se puede contar para él, que en un momento dado te puede aconsejar, te puede incluso hasta sacar una sonrisa con una frase de él. Le gusta mucho andar estar con la familia, reunirse con la familia. Son esas enseñanzas, esos valores, lo que él ha transmitido aquí en la casa. O sea, saber cómo bromear con las cosas, pero a la vez saber ser serio, ser disciplinado. Y enseñarnos sobre todo a los hijos qué cosa es crear una familia que nunca tuvo, cosa que creo que ha hecho excelente. Nos ha criado de una manera estupenda y nosotros hemos sabido llevar eso en nuestras carreras. Sí, de vez en cuando cocina, limpia, ayuda a fregar y eso. Cuando tiene tiempo, porque también tiene el trabajo, ¿no? Se tiene que dividir entre la familia y el trabajo, pero sí, siempre está ahí presente para nada hace falta.
Hablemos un minuto de Romanenko, porque hemos pasado por ahí ese compañero de vuelo. Hermano. ¿Qué ha sido de él? Somos como una familia. Bueno, él se encuentra jubilado ahora. Yo hace poco pude verlo en Moscú, en un tránsito que hice, y ahí hablamos, nos hablamos por teléfono a menudo, o por el cumpleaños de él, o por el cumpleaños mío. ¿En ruso? En ruso, sí. Ya. Y nosotros hicimos una familia allá en la ciudad estelar y se mantiene ese vínculo de hermandad, de compañerismo. No se ha perdido, a pesar de los años. Y se Él pudieron tiene compenetrar prometido bien. venir ahora de vacaciones en diciembre, probablemente. Así que lo tendremos por acá. Lo podemos invitar a la mesa redonda que Sí, nos hable sí, también. seguramente. Bueno, ya estamos terminando. Vuelve Tamayo a la tierra, que yo recuerdo en el libro que dice que cortica fue la estancia en la Salud, ¿no? En la Salud Salud, 6. en el laboratorio, En sí. el laboratorio que estaba en el espacio, donde ya había estado Romanenko Allá anteriormente. había estado anteriormente durante 96 días. Y dice que realmente dolía irse tan pronto después de que fue una preparación tan larga. Tan intenso, tan rígida que fue la preparación, que nos dio toda la preparación profesional, física y psicológica, porque para soportar ese vuelo hay que tener una preparación psicológica también fuerte. Y nada, pronto serán 36 años. Sí. Yo estoy listo, quisiera, sueño. ¿Volver? Volver. ¿Al cosmos? Al cosmos, pilotear aviones también. Ya nunca más Tengo que conformarme con nunca pasajero. más piloteó aviones. No quiso, fue... No, fue una decisión que se tomó teniendo en cuenta la experiencia de Yuri Gagarin. No me quiero comparar a Yuri Gagarin, ¿no? Pero fue el primero. Pero se decidió... Que murió en un accidente de aviación. Murió en un accidente de aviación. No, y el riesgo, y los mismos vuelos espaciales tienen sus riesgos. Bueno, es muy riesgoso nacer también. Claro. Hay quien no llega. Y entonces, bueno, eso creo que la decisión fue correcta, de que no siguiera volando más en aviones, sobre todo aviones de guerra. Claro. Que es una técnica muy complicada y muy riesgosa. muy riesgosa. Ahora, después me dediqué a otro trabajo que me gustó mucho. Dirigí mucho tiempo la asociación de, ¿cómo se llama? Patriótico Militar. Patriótico Militar. La SEMMI. La SEMMI, Sociedad de Educación Patriótico Militar. El trabajo de educación patriótico con los niños, con los jóvenes, fue interesante. Yo aprendí mucho de los niños, de los muchachos. Se aprende mucho con ellos. Después también su labor internacional con la Asamblea Nacional. Después trabajé 16 años en relaciones exteriores del MINFAR. Ahora estoy de asesor del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y ahora, bueno, sigo en mis labores. A mí me llama mucho la atención en este libro, que yo insisto en recomendárselo a los jóvenes, Un cubano en el cosmos. Yo espero que Verde Olivo vuelva a hacer otra edición, porque fue muy cortica, yo creo. Es una edición de solamente 4.000 ejemplares que se agotó totalmente. Ahí habla de las acciones en el espacio de los norteamericanos sin ningún prejuicio. Incluso yo decía, los cosmonautas soviéticos, el cosmonauta cubano, ¿creen realmente que los americanos alunizaron? Porque eso ha sido puesto en duda muchas veces. ¿Cuál es su relación con los cosmonautas de otros países, incluyendo los norteamericanos? Mira, nosotros se creó una asociación que se llama Asociación de Astronautas y Cosmonautas. Ahí todos los países que han volado están representados. Y se hace un congreso anual, de cuyos congresos, a los cuales yo he participado en 3 de ellos. Y nos tratamos, nos transmitimos experiencias. El programa de la Luna, bueno, se ha dicho muchas cosas, pero eso es un problema que se ha buscado la NASA, con mucho gente contraria que tiene con la NASA. Realmente han aterrizado a la Luna 12 o 13 norteamericanos. Desde el Apolo 10
después la Apolo 11, la Apolo 12, la 13, parece que el numerito no es bonito. No. La Apolo 13 no pudo alunizar, la Apolo 14, la Apolo 15 y la Apolo 16. Y se han monitoreado por instituciones internacionales que tienen que ver con el... Y está confirmado que sí, que se alunizaron. De alrededor de 13 norteamericanos han pisado la luna. Bueno, se me acaba el tiempo, no quiero que se me acabe, pero termina. No fue, es decir, fue el primer cubano, latinoamericano, africano, primer hombre del tercer mundo en salir al cosmos, pero después han salido otros, me dicen, lo que con otras características. Sí, voló posteriormente un astronauta mexicano que fue y situó, él es especialista en comunicaciones, situó un satélite de comunicaciones mexicano, el Morelos. Después voló un costarricense con nacionalidad norteamericana y luego voló un brasileño como turista. Como turista. Pagó, pero, ¿sabe cuánto? ¿eh? 20 millones de dólares. Con razón Fidel hizo la crítica esa que hizo. ¿De qué manera usar la plusvalía? Pero es decir, programas como el Intercosmo que hacían que la solidaridad entre países pudiera llevar hombres como Tamayo al cosmos, se perdieron ya. Sí, cómo no, eso se perdió. Ahora todo es muy comercializado. Sabe que ahora hasta para los enterramientos cósmicos pagan casi $100.000 por regar un poco de ceniza en el cosmos. Ahí los turistas pagan 20 millones de dólares y todo es comercializado. El vuelo nuestro se calcula que tuvo un costo de 120 millones de dólares. Y nuestro país solo no pagó ni un kilo. Exacto. Gracias al programa Intercosmos que creó el socialismo. Y que desgraciadamente se perdió junto con la caída del desmerengamiento. Se me acabó. El mundo, Tamayo fue otro después que bajó. Tiene otra concepción del mundo, es otra persona. Bueno, soy el mismo, luchando porque haya paz, porque el cosmos no se use con fines militares, sino con fines pacíficos. Es un peligro muy grande usar el cosmos con fines militares y los que pertenecemos a esa asociación tenemos posiblemente toda la conciencia para seguir apoyando a los gobiernos como el nuestro, que está en contra de la carrera armamentista y de la utilización del cosmos con fines militares. Bueno, despedir ya. Gracias, Tamayo. Gracias a su familia, a todos sus seres queridos que están aquí, a esta persona, a Torres Muñiz, que fue el responsable de que se hiciera aquella preselección de la que salió un hombre como Arnaldo Tamayo Méndez, nuestro chacharo, lo digo ahora como vecina de allá de la entrada de Tiguabo de Guantánamo, donde hay una casita, la más humilde, la más pobre que se ha conservado, para recordar siempre de dónde salió el primer cubano al cosmos, que ojalá no sea el último. No, yo digo que fui el primero, pero no será el último. A lo mejor dentro de 20, 30, 40 años. Al fin una entrevista entre Tamayo y yo. Felicidades y gracias. Héroe de la República de Cuba, que no lo hemos dicho, y todos los valores de los que se ha hablado hoy tienen que ver con la suerte de que el 2 de diciembre de 1956 se fundara el Ejército Rebelde y se fundara después las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de la que usted es hoy un orgulloso general de Brigada de la Reserva. Gracias. Qué orgullo. Gracias a ti, al programa, que me hayan invitado en estos dos aniversarios, el 60 y el 36 aniversario, 60 de la Fuerza Armada y 36 del vuelo. Y a todos los televidentes, espero que sobre todo a los jóvenes les guste y sepan que Cuba fue el primer país latinoamericano que llegó en representarlo en el cosmos. Gracias, Tamayo. Gracias a ustedes también por su atención. Volveremos en un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Nos despedimos con aquella canción que le dedicara a Silvio Rodríguez en el Jardín de la Noche, para el primer cosmonauta cubano. En el jardín de la noche hay una rosa luminosa que me mira fijamente a los ojos, parpadea y me quiere decir cosas, tantas cosas que no sé, y es cuando alargo los brazos
para llevarle mis manos tan abiertas que casi me siento llegar. Con el pie. Pero yo quiero ser de noche el dueño de los ojos, de la altura y el fundir